Bienvenidos a Salto Cuántico, Salto Cuántico, podcast de Asanuco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Salto Cuántico. Estoy muy contento de recibirte una vez más y poder juntarnos y reunirnos a conversar, a reflexionar sobre temas trascendentes que pueden ayudarnos a construir la vida que queremos en este planeta Tierra. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo van tus cosas? Espero que estés dando pasos o pasitos hacia tu realidad que tanto deseas y que todas las cosas estén encaminándose para allá. Como siempre decimos, en este espacio intentamos unir ciencia y espiritualidad para que el cerebro vaya pudiendo soltar las amarras de manera más tranquila al entender que esta realidad funciona de una manera en que ya se sabe, ya se han descubierto cuestiones que nos pueden ayudar a encaminarnos hacia allá, a hacer magia, como yo digo en el proceso que entrego, experiencia personalizado. Le digo a la gente, estamos intentando hacer magia, no de la magia de un escenario, sacando un conejo de un sombrero, ¿no? Sino que hacer que parezcan cosas en tu vida, hacer que se transforme esta realidad a tu favor, hacer que pasen cosas, ¿no? Dejar de vivir en el mundo de la materia, en donde las cosas existen allá afuera y no tienes nada que hacer al respecto, simplemente te pasan cosas en el día y no puedes hacer nada, sino que empezar a vivir en el mundo donde tú puedes proyectar cuestiones allá afuera que intencionas, ¿no? Y conocer la mecánica, porque todos hemos escuchado y hemos leído al respecto, hay mucha gente que se llena de cursos, de libros, pero al final no avanza en su vida porque una cosa es la teoría y otra cuestión distinta es llevarlo a la práctica. Y siempre va a ser más fácil llevar algo a la práctica, sea de lo que se trate, cuando conoces la mecánica, cuando conoces las reglas del juego. Si tú quieres ser mueblista, lo puedes llegar a ser si no estudias, pero si conoces de parte de alguien que imparte un curso, por ejemplo, cuáles son los ABC de poder ser carpintero, mueblista, de cómo se miden las tablas, de cómo se cortan, tienes las herramientas, sabes qué hay que hacer paso a paso, probablemente los muebles te van a quedar mejor. Entonces lo que queremos acá es poder dar luces sobre este ABC, estas reglas del juego, el manual de instrucciones de esta realidad, como le digo a la gente que vive ese proceso de experiencia, al que de paso te invito a que mires, hurguetees, pregúntame por interno si te late, que te puede servir. Es un proceso de casi 3 meses individual en donde vamos avanzando con todas las cosas que necesitas saber para crear la realidad soñada en base a ciencia. ¿Cómo puede ser eso, no? Que la física moderna nos dé la pauta para poder después sumergirnos en nuestro mundo espiritual y hacer la magia para que tu vida cambie. Hay mucha gente que ya lo ha cursado o que lo está cursando y la verdad es que es alucinante y nos sorprendemos y yo me emociono todo el tiempo, a pesar de que ya conozco el proceso, pero ver lo que le va pasando a la gente realmente es maravilloso. Y bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de espiritualidad y poder transformar nuestra vida es una palabrita que se menciona en muchos textos, en muchas culturas, en muchas enseñanzas antiguas y que en este mundo moderno en donde corremos por conseguir un pedazo de planeta, en donde corremos por nuestro lugar en el mundo y peleamos y luchamos, muchas veces queda de lado. Y esa palabrita es la certeza. La certeza. No nos enseñan
desde pequeños a dimensionar y dar vida dentro nuestro a la certeza. ¿Por qué? Porque partamos de una base. Tenemos que entender que desde siempre nos comentan nuestros padres, desde pequeños, nuestra estructura mental, cómo funciona esta vida. Primero, las cosas no dependen exclusivamente de ti, por eso es que tienes que prepararte, por eso es que tienes que estudiar, por eso es que tienes que ser mejor que el resto, destacarte. ¿Por qué? Porque tienes que ir a codazos peleando para que las cosas se den y para encontrar tu oportunidad. Por lo tanto, ese paradigma no genera certeza, ese paradigma genera incertidumbre. Puede ser que te resulte, puede ser que no. Tienes que pelear para ojalá que se te dé ese lugar que tanto anhelas. En segundo lugar, el hecho de que a ti te digan que la materia existe, cosa que ya se sabe que no, o sea, esto es algo muy antiguo, ni siquiera es de vanguardia. Anda a leer a Max Planck, anda a leer a Bohm, anda a leer a Schrödinger, a cualquiera de esos físicos que estuvieron presentes en la tremenda revolución de la física cuántica, los padres de esa era, te lo van a decir claramente, la materia no existe. Entonces, cuando nosotros creemos que vivimos en un mundo material, donde la silla, la mesa son sólidas y existe la materia, o sea, estamos primero muy desactualizados, y segundo, empezamos a entender que hay un mundo allá afuera independiente de nosotros. Y ahí está el principal error. Cuando los niños entiendan que el mundo allá afuera no es material y depende de ellos, partimos bien. Pero si tú crees que allá afuera hay un mundo determinado, independiente de ti, sólido, con vida propia, autos, sillas, edificios, perros, gatos, camiones, semáforos, calles, montañas, si tú piensas que eso es independiente de ti, entonces claro, le das un valor intrínseco, inamovible, independiente, soberano por sí mismo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con respecto a eso? Nada. ¿Qué puedo hacer yo por cambiar la montaña y por cambiar la mesa? Tienen vida propia, sólida, tangible, concreta, estructurada. Por lo tanto, hay una vida allá afuera que no depende de mí, que es independiente de mí, que yo puedo pasar por el lado, tomarlo en cuenta o no, pero está ahí sin que yo pueda hacer nada. Esa forma de ver las cosas nos va generando incertidumbre y no certeza. ¿Por qué? Porque tú dices, la vida transcurre allá afuera. No tiene que ver conmigo. Yo puedo aprovecharme y puedo instruirme y estudiar y prepararme para sobrevivir en esa vida de allá afuera que ya vive fuera de mí con sus propias leyes, en donde estamos todos peleando por nuestro lugar. Entonces, como esa vida independiente de mí no me va a esperar, vive, habita el tiempo-espacio allá afuera, yo tengo que intentar acoplarme y sobrevivir lo mejor que pueda, ¿no? No va a cambiar por mí. Y esa forma de pensar no genera certeza porque tú no puedes controlar todos los factores, ¿no? Porque tú no puedes incidir en lo que allá afuera está ocurriendo. Entonces, hablamos de suerte, hablamos de sincronías que se pueden dar o no, que no dependen de mí. Incluso hablamos de mérito. Y cuando hablamos de mérito, lo voy a decir desde el punto de vista desde la conversación que estamos teniendo. El mérito es positivo, el mérito es una persona que va adelante por sus sueños, perfecto. Hace lo que tenga que hacer y se prepara y está generando que la realidad se transforme, lo sepa o no, a su favor. Eso está perfecto. Lo que digo es que muchas veces se piensa que el mérito es una cuestión particular de la persona y por lo tanto esa persona logró moldear la realidad a su favor, logró acoplarse a las leyes de la física, pero nosotros no lo vemos así, lo vemos como que esa persona logró moldear y pelear con la realidad física allá afuera, logró de alguna manera amoldar la maquinaria y los engranajes a su favor, de tal manera que lo consiguió. Pero seguimos desde el paradigma de lo físico, de lo sólido, ¿no? Entonces, si yo no sé si voy a poder o no hacerlo, no hay certeza. ¿Por qué? Porque no conozco los mecanismos. Creo que las cosas son sólidas y viven fuera mío.
Y sin embargo, muchos textos, muchas culturas, muchas enseñanzas espirituales te hablan de la certeza. Que la certeza es la piedra angular para tú empezar a transformar tu realidad. Muchas culturas y libros y textos hablan de la fe, ¿cierto? Te hablan hombres de poca fe, la fe puede mover montañas, tu fe te ha sanado, dicen por ahí. ¿Qué rol cumple esa fe? Esa fe, la definición es certeza de lo invisible, certeza de lo que está por venir, certeza. Hay una diferencia enorme, ¿cierto?, entre la certeza de algo, y parece que esa certeza alimenta los patrones cuánticos de esta realidad de una manera diferente, de tal manera que empieza a transformar tu vida y aparecen cosas, y aparecen personas, circunstancias, oportunidades que antes no estaban, versus no actuar desde la certeza y actuar desde el ojalá, el puede ser como puede no ser, ojalá me resulte, ojalá sea yo afortunado y que me resulte, externalizando de alguna manera en el mundo exterior sólido la buena fortuna o no, ¿verdad? Son dos cosas absolutamente diferentes, pero que a veces se confunden. Entonces, si yo quiero empezar a construir mi vida desde un punto de vista espiritual y no desde la materia, donde tengo que pisar cabezas, tirar codazos para pelear con el del lado y rezar para que ojalá se me dé, y si no se me da, bueno, así es la vida. Si yo quiero generar un camino desde la certeza espiritual y no desde el ojalá de la materia, entonces tengo que empezar a entender un poco más de cómo funciona, ¿no? Cuando uno habla de certeza, ¿qué está diciendo en el fondo? Estás diciendo de que tú cuentas con que algo va a ocurrir. Tú cuentas con ese algo, el objeto de la certeza, ¿verdad? Y acá necesariamente, para que la certeza fluya de manera natural, para que la certeza sea tal y no sea un ojalá solapado, que no sea de la boca para afuera, en donde tú dices, yo sé que esto va a pasar, pero por dentro tengo miedo y tengo ansiedad y no duermo bien porque no sé si va a pasar o no. Entonces tengo que entender a lo mejor un par de cosas que me pueden ayudar, ¿verdad? Muchas veces en tu vida tú has ocupado la certeza, inconscientemente a lo mejor, o a veces sí conscientemente, y has hecho que cosas pasen, pero es que como no son con fuegos artificiales, no son rimbombantes, no te has dado cuenta, las has dejado pasar. Pero muchas veces tú has hecho que pasen cosas en la materia. Lo asumas o no. Puede que le hayas llamado suerte, puede que le hayas llamado casualidad, o puede que ni siquiera te hayas dado cuenta. Muchas veces tú ocupas ese grado de certeza cuando intencionas algo desde dentro y luego esa persona en la que pensaste aparece y te la encuentras en la calle, o esa persona te llama, o justo lo que necesitabas aparece en las redes, o te llega esa información por internet, justo lo que estabas necesitando. Es decir, tú vas haciendo que las piezas vayan encajándose. Entonces, la certeza tiene mucho que ver con el rol tuyo de creador o de creadora. Tiene que ver con esa capacidad que todos tenemos de proyectar en el tiempo-espacio, proyectar en lo que está fuera tuyo, en la vida que vives, lo que tú vas queriendo que pase. Por lo tanto, cuando hablamos de certeza, hablamos de un rol de creador. Hablamos de que tú tienes la capacidad de influir en lo que se te va presentando. Cuando hablamos del ojalá, decimos, yo no puedo influir como quisiera en algunas cosas y en otras no. Vamos a ver, puede ser que se presente. Y uno es menos empoderado. Uno depende más de lo exterior. Y ya dijimos, si lo exterior es sólido y la materia existe, tengo que esperar que ojalá se dé. Pero si lo de afuera no es sólido, si lo de afuera está hecho de algo que no es materia sólida, entonces a lo mejor es moldeable, a lo mejor es una proyección mía allá afuera, que depende de mí. Es algo que te han dicho incluso en la psicología, incluso en la filosofía. El mundo de afuera es una proyección tuya, desde un mecanismo inconsciente. No lo estás haciendo a propósito, pero es una proyección tuya. Entonces, veamos qué asidero puede tener el que tú estés creando tu realidad allá afuera que no es material, y que por lo tanto la buena noticia es que si tú empiezas a generar esa certeza y conoces el mecanismo, puedes hacer que afuera vayan pasando cosas.
Y esa retroalimentación de ir dándote cuenta de lo que vas provocando genera más certeza aún. Hay algo que hemos mencionado muchas veces en este podcast. Nuevamente, puedes ir a escucharlos, puedes ir a darte una vuelta, pero básicamente es lo siguiente. Esta realidad por debajo funciona diferente a como tú crees. Punto. Punto. Es decir, árboles, casas, perros, gatos, edificios, semáforos, todo lo que tú ves, todo lo que va pasando en tu vida, todo lo que aparece en tu campo de percepción, por debajo está compuesto de otra cosa, no de materia. No está compuesto de cosas sólidas, en donde la física tiene mucho que decir. No es, insisto, una voladura de cabeza, una teoría fantasiosa. Cuando estudiamos la física, justamente por eso es tan fascinante, porque se viene descubriendo que esta realidad por debajo funciona distinto. Y ahí hay millones de lugares donde tú puedes ir a estudiar, millones de exponentes y personajes que están en esto. Pero lo importante acá, para hoy, es que esta realidad por debajo está compuesta de, vamos a decir, microrealidades que responden a ti, que responden al observador, la famosa paradoja de la medición o del observador. Es decir, los componentes básicos, las unidades básicas de esta realidad, muy por debajo de tu capacidad de percepción, muy por debajo de lo que tú puedes ver. Los átomos, por ejemplo, no los puedes ver, pero sin embargo sabemos que están ahí. Entonces, no porque no puedas ver algo es que no está. Ya sabemos que esta realidad está hecha de átomos por debajo, y los átomos de un núcleo y de electrones, y el núcleo de protones y neutrones, que a su vez están hechos de quarks, y así. Entonces, esta realidad muy por debajo, que es el área de estudio de la física cuántica, está compuesta de unidades básicas que responden a ti. Esta es la paradoja de la medición. Es decir, no puedes medir nada, no puedes observar nada que no se vea impactado por tu medición, por tu observación. Cuando tú observas algo, lo modificas. Punto. No puedes evitarlo. No existe tal cosa como una medición autónoma de ti. Cuando tú miras, observas, percibes algo, lo estás cambiando. Esto es así. Incluso en áreas como la neurociencia, se sabe que tú, cuando recuerdas una memoria tuya del supuesto pasado, la cambias. Y esto ha tenido incidencia incluso en juicios. Cuando personas dicen recordar algo fidedignamente, lo están cambiando. Y por lo tanto su testimonio deja de ser válido desde ese punto de vista, o deja de ser objetivo. Entonces, volvamos acá. Si esta realidad tú la estás moldeando cuando la percibes y la observas, depende de ti. Y si depende de ti, tú tienes algo que decir. Tú tienes voz y voto en lo que vas observando, midiendo, percibiendo en tu realidad. Partamos de esa base muy sencilla, que esto es algo que se descubrió hace un montón de años. Tampoco es que vamos a la vanguardia y 200 años para el futuro. Entonces, la certeza la vamos a definir como tu capacidad de influir, de incidir en la realidad, ¿cierto? La certeza es tú estás incidiendo, es un mecanismo. La certeza es un mecanismo. Si tú tiras una moneda al aire, la moneda va a caer. Eso es un mecanismo. Por lo tanto, tienes la certeza. ¿Tienes la certeza de que la moneda va a caer? ¿Sí o no? Probablemente la respuesta sea sí. ¿Por qué? Porque sabemos el mecanismo de la gravedad. Sube y luego baja. Si tú saltas, ¿vas a volver a caer? Sí. ¿La Tierra orbita alrededor del Sol? ¿Es una certeza? Sí, en la medida que conocemos las leyes y sabemos que esto ya se comprobó. Entonces, una certeza es porque conocemos el mecanismo. Cuando yo no sé el mecanismo, entonces caigo en el ojalá, ¿verdad? No tengo certeza. Tengo que intentar ojalá que se dé. ¿Por qué? Porque no conozco el mecanismo. Si yo tiro la misma rueda arriba, ¿va a caer cara o cruz? Cara o sello, como decimos acá. Estás en el mundo de la incerteza, de la incertidumbre. No sé qué va a pasar. Bueno, eso es desde el punto de vista de un observador que no conoce los mecanismos y las variables que influyen en el resultado. Está perfecto, no pasa nada. Pero si lo piensas bien, esa moneda que va girando hacia arriba y va a caer, nosotros decimos que tiene 50% de probabilidades de cara, 50% de probabilidad de sello, o
cruz. Pero en realidad, si tú lo piensas bien, dada la fuerza, dado el ángulo de giro, dada el roce del aire, la atmósfera, la temperatura y todas las variables que quieras, no puede caer otra cosa que la que va a caer. Es decir, 100% dadas esas condiciones, que va a caer, por ejemplo, cara. Y si tú repites el experimento con las mismas condiciones, la misma fuerza, el mismo ángulo de giro, la misma tomada, el mismo aire, el mismo roce, la misma temperatura, presión, etcétera, etcétera, va a caer 100% siempre cara. Nunca cruz. Por lo tanto, no es 50 y 50, eso siempre es 100 y 0. ¿Pero por qué? Porque conocemos el mecanismo y las variables que inciden en él. Entonces, la certeza total depende de mi grado de conocimiento, mi grado de entendimiento, de comprensión de todas las variables que inciden, del mecanismo que hay detrás. Por eso que yo siento que el camino espiritual tiene mucho que ver también con el conocimiento, con el autoconocimiento y con el conocimiento de las leyes de esta realidad. Y ahí la física nos ayuda montones, montones. ¿Por qué? Porque nos va entregando información que nos va entregando esa tranquilidad de que hay una ley, de que hay un orden, de que hay un mecanismo. Y ese mismo ley, orden y mecanismo que nos han venido diciendo todos los maestros espirituales a lo largo de miles de años. Todas las culturas, todas las religiones. Entonces, el camino espiritual es el camino del despertar a esos mecanismos que tú, en otro nivel, conoces. Acá, como nombre, apellido y DNI, lo desconoces, pero a otro nivel tú los conoces. Y cuando decidiste venir acá, decidiste venir conociéndolo. Te invito a leer. Yo partí hace muchos años mi camino espiritual o mi camino de este despertar paulatino hace ya, qué sé yo, no recuerdo, 15, 20 años, 15 años probablemente. Y partí leyendo sobre reencarnación. Y en particular, mi cabeza empezó a explotar y a encajar muchas piezas cuando leí, no de vidas pasadas, sino de El Bardo entre vidas. El espacio que hay entre vidas donde, al parecer, las almas planifican su siguiente encarnación y su siguiente vida. Bueno, lo que ocurre ahí, yo creo que termina de encajar todas las piezas faltantes. Más que incluso conocer vidas pasadas. A mi modo de ver, es mucho más valioso en el camino espiritual conocer el bardo entre vidas. Porque en ese momento es donde la persona está despierta y ve desde arriba y tiene la certeza. Porque en ese momento, en ese bardo, tú conoces las leyes. Tú entiendes la siguiente planificación. Eso desde el punto de vista espiritual y el que quiere ir a leer de vidas pasadas, reencarnación. Pero desde el punto de vista de la ciencia y la física, sabemos que la conciencia no habita en el tiempo-espacio. Y hay tremendo debate también, y puedes ir a estudiar, a leer, hay muchas posturas, pero lo que se sabe es que la conciencia no la han encontrado en el tiempo-espacio. Y es muy probable que no la encuentren porque la conciencia es un proceso cuántico que está fuera del tiempo-espacio, tema que hemos tocado tangencialmente en otros capítulos y puede ser que vamos a seguir haciéndolo más adelante. Por lo tanto, para tú tener certeza tienes que posicionarte al otro nivel, en el otro lado de la verca, en tu conciencia que lo sabe. Por eso que menciono el bardo entre vías, porque ahí tú eres la conciencia que lo sabe. Cuando la conciencia lo sabe, tiene la certeza. Por eso que el camino espiritual es ese camino de ir adentro, muchas veces te lo dicen así, ir adentro, la meditación, el autoconocimiento, para darte cuenta que tú eres el que lo sabe. Y el que lo sabe no tiene dudas, porque lo sabe, por definición, ¿no? Entonces, tú eres el que lo sabe y que cuando lo sabía, y que lo sigue sabiendo, planificó venir acá. Si tú das vuelta a la tortilla y tú eres el que sabe, no el que tiene dudas acá, es porque hay un mecanismo detrás y es porque hay una certeza. Y si hay una certeza, entonces no hay nada que hacer al respecto. Si hay una certeza, solamente tengo que vivirlo. Por lo tanto, ¿por qué estamos hablando de esto? Por los mecanismos para poder manifestar o ver lo que yo quiero allá afuera. Entonces, cuando
la paradoja del observador nos dice que la conciencia moldea esos espacios pequeñitos que hay por debajo dando vida a esta realidad, es porque esa conciencia no habita en el tiempo-espacio y está formando, dando forma, moldeando esta realidad. Pero moldeándolo desde la certeza, porque esa conciencia habita fuera del tiempo-espacio en el mundo de la certeza, donde sabes los mecanismos. Entonces, si tú estás moldeando esta realidad desde la certeza, es porque conoces los mecanismos y puedes darle forma. Y ahí está la ilusión. Tú vives dentro de un cuerpo creyendo que eres el cuerpo, el nombre y el apellido, el personaje, el ego, y entonces vives en la incertidumbre, en el ojalá, tirando la pelota fuera de ti, ¿cierto? Dependiendo de lo exterior, cuando lo exterior es el reflejo de lo interior, porque la conciencia está dando forma al exterior. Entonces tú vives en la ilusión del ojalá, en la ilusión de que puede ser que pase o no, no tengo nada que ver con el exterior, tiene vida propia. Y es porque no te acuerdas de quién eres. Es porque no te acuerdas que este pasaje ilusorio del cuerpo es por un tiempito pequeñito, 50, 80, 100, 120 años, pero es muy pequeñito comparado con la otra dimensión. Entonces, hay una gran diferencia entre la certeza y el ojalá. La certeza moldea esta realidad desde afuera, desde la conciencia que lo sabe y que conoce los mecanismos, y la incertidumbre, el titubeo, el ojalá, trata de moldearlo acá desde la materia, forzando, doblando la materia, luchando con sudor de tu frente, pasando por encima de las cabezas, disputando con el resto. Y es más doloroso y es más dificultoso y es menos gratificante, menos gozado vivir desde el ojalá de la materia. El ojalá de la materia versus la certeza de la conciencia. Son estos dos mundos. Tú puedes vivir desde cualquiera de los dos, tú eliges, pero hay uno que es más gozoso, más armónico, se va dando todo de manera más, ¿cómo decirlo? De una manera más ordenada, no sin hitos, con desafíos, con momentos cúlmines, pero de una manera más armónica, relajada, con más soltura, con más certeza. O el otro mundo de la materia, en donde tú crees que hay materia allá afuera que es independiente de ti, donde el ojalá te hace comerte la uña y vivir con estrés y vivir con miedo, sin saber si se va a dar o no ese resultado que tú quieres. ¿Se entiende? Entonces, el camino espiritual es un camino de descubrir que tú puedes habitar en la certeza. Descubrir que puedes habitar en ese mundo de información cuántica. Descubrir que tú puedes dar forma a ese mundo subatómico cuántico que después se ve reflejado en lo macro de la supuesta materia y de tu vida como un todo. Tu vida depende de eso micro que está ocurriendo segundo a segundo y que tú estás dando forma. Entonces, finalmente, esa transición desde la duda a la certeza es la transición del ego al alma o a la conciencia o al ser superior, es la transición desde la materia a la energía, es la transición del tiempo-espacio al no tiempo, no espacio, al otro mundo, y despertar a que tú puedes habitar ambos, y en realidad despertar a que tú estás habitando el mundo no material. Lo que pasa es que esta proyección ilusoria te hace sentir que la materia existe, y ahí entra la duda y entra la separación de lo de afuera y lo de adentro, y todo lo que te han contado todas estas disciplinas, montones. Esto lo has escuchado, ¿cierto? Muchas veces. Entonces, para poder tener capacidad de moldear la realidad, tienes que ir generando la certeza. La certeza de que tú puedes influir directamente en tu vida. Pero la certeza se construye si es que tú vas despertando a la conciencia, a que eres la conciencia que moldea, conociendo los mecanismos, conociendo tu camino, conociendo las leyes, conociendo las variables. En otro nivel, por supuesto. Este que tiene nombre y apellido no se acuerda, ni sospecha, duda todo el tiempo. Entonces, justamente esta transición que puede ser suave, lenta, progresiva, armónica,
con mucho cariñito y amor propio por tu propio camino, pero es la transición desde la materia a la conciencia, necesariamente. Y a lo mejor a eso vinimos, a darnos cuenta que nosotros estamos armando toda esta realidad y que estamos fuera de la materia. La certeza te hace vivir más tranquila, la duda te hace vivir más estresada, ¿cierto? Luchando por tu lugar en el mundo. La certeza toma su lugar en el mundo por derecho propio, por derecho de conciencia. Por derecho propio, ese es tu lugar, nadie lo puede tomar. Salvo que tú no lo quieras ocupar. Salvo que se te haya olvidado que viniste a ocupar ese lugar. Pero tu lugar está reservado para ti, ese trono, ese lugar maravilloso, nadie lo puede tomar. Ese es tu camino. Ese es tu camino, nadie más lo va a poder tomar. No tienes para qué luchar con ellos. Es tuyo, por derecho propio, por derecho de conciencia. Si no lo quieres tomar y no lo quieres cumplir, ya es una evaluación contigo mismo, o contigo misma, ¿cierto? Esa típica evaluación que muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte dicen que cuando tú sales, hay una especie de evaluación de tu vida, lo que lograste, lo que no, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, según la perspectiva de la materia, ¿no? Incluso está el libro tibetano de los muertos, el libro de los egipcios de los muertos, y también hablan de todos los pasos que vienen después de que una persona deja esta realidad física. Y coinciden en esa evaluación que algunas culturas le llaman el juicio, pero que siempre es muy amoroso, que en verdad es un autojuicio porque las personas o los seres que están ahí no te evalúan, no te critican. Uno solo es el que se lleva a sentir a veces mal. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, ¿cierto? Cuando tú vuelves a ese estado del bardo o del espacio fuera del mundo material, tienes toda la vista panorámica y tienes la certeza. ¿Lo lograste o no lo lograste? ¿Ocupaste todo el espacio que viniste a ocupar, a construir la vida que viniste a construir? ¿Pudiste hacerlo? Ya es una autoevaluación. Pero no tienes que pelear con el resto para lograr tu lugar, porque tu lugar está hecho para ti. Nunca lo puedes perder. Puedes ocuparlo o no. Puedes darte cuenta o no. Puedes vivir en la materia de la duda o puedes darte cuenta que viniste a despertar. Pero es tu camino. Nadie puede hacerlo tan bien como tú. Nadie siquiera se va a interesar en hacerlo como tú. Mientras más vivas en la certeza, más se va dando todo naturalmente. Bueno, muy bien. Te quiero dejar esta reflexión, te quiero dejar estas palabras para que resuenen dentro de tu ser, dentro de tu corazón, para que puedan refrescar a lo mejor algún concepto, para que puedan generar algún grado de confianza, para que te llamen a la reflexión de lo que estás haciendo, de cómo lo estás viviendo, de cómo estás construyendo tus días y tu vida, desde qué lugar, desde un lado, del otro, y para que te conectes con esa sabiduría que sin duda todos tenemos, que se nos olvida, que la rutina nos come la cabeza, que andamos corriendo de un lado para otro, lleno de estrés y de dudas, otra cosa. Pero todos tenemos esa sabiduría a la que podemos acceder cada vez que queramos. Y esa confianza se va construyendo. Ese puente se va construyendo a medida que lo caminas. Bueno, amigos míos, les dejo todas estas ideas flotando. Te invito, como siempre, a poner me gusta, a suscribirte, a compartir todos estos capítulos, a revisar los capítulos anteriores si no lo has hecho, a pasarle esta información a tus amigos, a tu familia, a tanta gente que le puede servir y le puede impactar positivamente. Te invito a visitar mi Instagram, te invito a revisar el proceso de experiencia que habla de todos estos temas que tocamos acá, pero más en detalle, paso a paso, son 3 meses, un acompañamiento personalizado para construir tu camino de vida acá en este planeta, pero en base a lo que se sabe en física y cómo podemos ocupar esas reglas del juego, ese manual de instrucciones para empezar a hacer magia en nuestra realidad. Y por otro lado, el proceso que yo inicié hace casi 8 años, el de salud integrativa, el de nutrición integrativa, en donde cambiamos todos nuestros hábitos diarios, semanales, mensuales, por los mejores del mundo que hoy se reconocen a nivel de ciencia, para transformar todo tu cuerpo, tu mente, para que todas las células de tu cuerpo pasen a otra nueva realidad y construyamos este camino terrenal.
en base a ciencia, salud, hábitos maravillosos. Todo cambia después de ese proceso. Te dejo un gran abrazo y, como siempre, la invitación para vernos la próxima semana en un nuevo y maravilloso episodio de nuestro espacio aquí llamado Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.